Bien, hermanos, buenas noches. Bueno, como les avisé, vamos a compartir la epístola de Pablo a Filemón, ¿sí? Es una de las 4 cartas personales que Pablo escribe, ¿sí? Las 2 cartas a Timoteo y a Tito, pero las cartas a Timoteo y a Tito son indicaciones hacia hermanos que estaban al frente de una obra, ¿sí? Se supone que Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Esta es la única carta que le escribe a una persona intercediendo por otra, ¿sí? En un resumen grande, ¿sí? Dice, es una obra maestra de gracia y tacto y una demostración profunda del poder de Cristo y de la verdadera comunión cristiana en acción, ¿sí? Esta es una de las cartas o epístolas escritas en la prisión de Pablo en Roma, su primer periodo que estuvo encarcelado, junto con la de Efesios, Filipenses, y está enviada junto a Colosenses, ya que Filemón era miembro de la iglesia allí en Colosas. Bueno, vamos a empezar a leer y se nos van a presentar los personajes en línea general que van a estar siendo mencionados. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, ¿sí? Mencionado en diferentes cartas, lo tenemos aquí a Timoteo, ¿sí? En Filemón, 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses y Colosenses, acompañando a Pablo, ¿sí? Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, y a nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bueno, acá tenemos mencionado a Filemón, ¿sí? ¿Quién era? Era un cristiano de origen griego, residente en Colosas y convertido, según lo que plantea acá Pablo en la carta, bajo su ministerio, ¿sí? Evidentemente era una persona rica, habíamos dicho algo de esto ya anteriormente, ¿sí? Por un lado tenía esclavos, por otro lado tenía una propiedad que permitía que la iglesia se reuniera en su casa, ¿sí? Allí en Colosas, y definido como un hermano amado y un colaborador o fiel colaborador. ¿Sí? Tenemos a Apia, normalmente se supone que es la esposa de Filemón, y a Arquipo, también posiblemente el hijo, que también, de acuerdo a la indicación que había recibido y comentamos allí en Colosenses 4:17 el miércoles pasado, estaba con responsabilidades en la obra en Colosas o en la Odisea, ¿sí? Y acá tenemos a alguien que todavía no fue presentado, pero es el objeto de la carta destinada a Filemón, Onésimo, ¿sí? Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Posiblemente lo había defraudado en algo, posiblemente le había robado y consecuencia de esto había huido. En su vida llegó a Roma y allí se entró en contacto con Pablo y la predicación de Pablo transformó la vida de Onésimo y ahora Pablo le aconsejaba regresar y hacer frente a la situación con Filemón. ¿Sí? La realidad es que en una sociedad atestada por barreras de separación, el mensaje del Evangelio las deriva, como leímos en Colosenses 3:11, ¿sí? En esta vida no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es culto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Esta verdad del Evangelio que transforma las vidas, diciendo que lo importante es Cristo es el todo y en todos. A través de la carta, Pablo
no condena ni aprueba la esclavitud, sino que se basa en la obra del Evangelio para transformar las relaciones interpersonales dentro del sistema existente, al transformar a la gente dentro de esas estructuras por la verdad del Evangelio. ¿Sí? Bueno, seguimos la lectura, versículo 4 hasta el 7. Filemón, siempre doy gracias a Dios cuando oro por ti. Realmente cuando uno se pone a leer, ya lo habíamos mencionado, que larga era la lista de oración y cuánto tiempo dedicaba Pablo en su vida a la oración, porque siempre cuando menciona una carta a las iglesias se está refiriendo, estoy orando por ustedes y con conocimiento de causa, ¿sí? En este caso, Filemón es el objeto de las oraciones de Pablo hacia Dios, dando gratitud, porque sigo oyendo de tu fe o fidelidad en el Señor. ¿Quién era el que le estaba informando de eso? Evidentemente fue Epafras quien le llevó el comentario de la situación de la iglesia allí en Colosas y demás ciudades que están vecinas, Hierápolis y Laodicea. Y bueno, también se ve que Pablo le preguntó y Epafras le dio este comentario o este informe. Sigo oyendo de Dios, sigo oyendo de tu fe o tu fidelidad en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. O